Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a la charla virtual que nos encuentra en esta tarde. Así que bienvenidos a todos y a todas a esta actividad Ambientalizar la Escuela como eje transversal en la educación, organizada por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la sede de Concepción del Uruguay, perteneciente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. La misma será disertada por el magíster Diego García Ríos, la especialista profesora Alicia Egel y el especialista profesor Fico Graciani. Diego, a quien agradecemos especialmente su presencia, es profesor en geografía por la Universidad Nacional del Mar del Plata, especialista superior en educación y TIC del Instituto Nacional de Formación Docente y magíster en práctica docente, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Asimismo, el magíster García cuenta con los siguientes libros de su autoría: Ambientalizar la escuela, cómo implementar propuestas ambientales en cada uno de los niveles educativos, Transhumantes, 15 para ser leídos en cualquier lugar, Argentina, entramado de geografías en disputas, Geográficamente, manual de didáctica de la geografía con propuestas prácticas para el aula, Cartografía didáctica, una propuesta de recursos para pensar las ciencias sociales en las aulas de primaria. Y el arte de los recursos didácticos en el aula de geografía. Cabe mencionar que también cuenta con una extensa trayectoria en participación de libros de terceros, al igual que en proyectos de investigación, publicaciones en revistas científicas y con el rol de expositor en diferentes congresos, encuentros, jornadas, simposios, entre otros antecedentes a destacar. Por otro lado, nos acompaña Alicia Egel, profesora en biología, egresada de esta casa de estudios. Asimismo, cuenta con las siguientes especialidades: postítulo en innovación educativa y nuevas competencias docentes, postítulo de actualización de trastornos del neurodesarrollo e inclusión educativa, especialización docente de nivel superior en educación ambiental y especialista en educación científica. Actualmente se desempeña como directora del profesorado en biología de esta institución, como docente y extensionista. También contamos con la presencia del profesor Federico Graciani, que al igual que Alicia, Federico es profesor en biología y se encuentra cursando la maestría en ambiente y desarrollo sustentable. Es diplomado en educación STEAM y en energías renovables para el desarrollo socialmente responsable. Actualmente, además de desempeñarse como docente, es colaborador en la Subsecretaría de Extensión de esta casa de estudios. Habiendo realizado la introducción de esta charla, le damos la palabra a los disertantes. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Voy a compartir. Ahí. ¿Se ve bien, Eve? Sí, perfecto. Bien. Ari, dice que te escuchan bajo. Bueno. A ver ahí si me acomodo. ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Alicia. Muchas gracias por sumarse hoy a esta propuesta. Esta actividad va a estar dividida en dos etapas, ¿sí? La primera vamos a desarrollarla entre Fede y yo, y la segunda parte va a estar disertada por el docente Diego Ríos, ¿sí? Bueno, como primera instancia les queremos contar con Fede que esta actividad surge, ¿sí?, en base a la Cátedra Didáctica de la Biología. Es una cátedra que está en el profesorado en biología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, ¿sí? De los que formamos parte Fede y yo como docentes a cargo del dictado de la cátedra.
Bueno, se nos ocurrió, ¿sí?, a través del dictado de esta materia, poder presentar alguna actividad extracurricular y bueno, en base a eso fue que tomamos contacto con el profesor para poder hoy llevar a cabo esta actividad, ¿sí? Bueno, en primera instancia vamos a analizar algunos conceptos, ¿sí?, que hacen al marco teórico de la cátedra que compartimos con Fede. Y el primero de ellos es los diseños curriculares. Seguramente que si hay algún profe o algún estudiante de profesorado que está hoy conectado en esta charla, les suena familiar este concepto, ¿sí? Y es justamente porque, bueno, los diseños curriculares son documentos que los docentes tenemos muy presente en lo que es nuestra planificación diaria, en lo que son el desarrollo de nuestras clases, ¿sí? Bueno, los diseños curriculares son documentos en los que se establecen los contenidos conceptuales, ¿sí?, pero también procedimientos, estrategias, recursos que los docentes tenemos en cuenta a la hora de planificar, ¿sí? Los docentes de educación secundaria planificamos a través de una planificación anual, ¿sí?, donde en esa planificación tomamos ciertos contenidos teóricos y los determinamos por unidades o por ejes, ¿sí? Pero para poder planificar este plan de estudios es importante que nos basemos en los diseños curriculares, ¿sí? Que estos diseños curriculares son comunes a todas las instituciones educativas, ¿sí?, a nivel país y que tienen estos contenidos mínimos que se requieren a la hora de desarrollar las clases conceptuales. Bueno, estos diseños curriculares tienen una serie de beneficios que son tantos para estudiantes como para docentes, para que se logre comprender o se logre llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y el primero de ellos es la claridad de los objetivos de aprendizaje. Esto hace que nos ayude a definir, ¿sí?, qué es lo que queremos lograr y a través de qué lo queremos lograr, ¿sí? Es muy importante que a través de estos contenidos conceptuales que nosotros nos propongamos también ciertos objetivos de aprendizaje que de alguna u otra manera se logren cumplir para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. También el segundo de los puntos es la coherencia en el aprendizaje, ¿sí? Esto tiene que ver por ahí con que lo que se plasme en el plan de estudios, ¿sí?, o en la planificación sea lo que se cumple también, ¿sí? Muchas veces pasa que quizás el docente en su plan de estudio, en su planificación anual, pone cierto contenido que luego no se cumple, ¿sí?, o no se llega a cumplir. Bueno, esto es uno de los beneficios que se deberían llevar a cabo, ¿sí?, y que están dispuestos en el diseño curricular para que la planificación sea coherente, ¿sí? Bueno, la mejora de la calidad educativa, ¿sí?, a través de la claridad de los objetivos o de la coherencia en el aprendizaje, los estudiantes pueden mejorar su calidad educativa y aún así también lograr ciertas competencias más allá, ¿sí?, del contenido conceptual. Y también estos diseños curriculares son flexibles, ¿sí? Que si bien tenemos unos objetivos generales que cumplir, cada institución, ¿sí?, o cada nivel educativo puede ser flexible y puede tomar cierto contenido a desarrollar y cierto contenido dejarlo de lado, ¿sí?, o tomarlo en algún otro momento y no en el momento donde lo dispone el diseño curricular. Bueno, estos diseños curriculares, sí, como les decía recién, están dispuestos a nivel nacional, pero cada provincia y cada institución tiene la potestad de poder adecuarlos según las necesidades que se tengan, ¿sí? Si bien a nivel nacional se proponen objetivos generales, cada provincia y cada institución tiene la potestad de poder modificarlos y tomarlos de acuerdo a la necesidad que considere en su nivel institucional o educativo. Bueno, particularmente en la provincia de Entre Ríos, los diseños curriculares, ¿sí?,
están dispuestos de esta manera. Tenemos el primer tomo donde se detallan los contenidos, los recursos, las actividades y las sugerencias en lo que es el ciclo básico común, lo que sería el primero, el segundo y el tercer año de la educación secundaria. En el tomo 2, ¿sí? Tenemos lo mismo, pero para lo que son los últimos años de la educación secundaria, ¿sí? Lo que conocemos como ciclo orientado, a lo que respecta en cuarto, quinto y sexto año. Y en un tomo aparte tenemos lo dispuesto para la educación secundaria de jóvenes y adultos, ¿sí? Lo que comúnmente conocemos como ESJA o como ESA, ¿sí? Bien, y a través del diseño de estos diseños curriculares es donde se empieza a pensar en nuevos espacios, ¿sí? En nuevos espacios para enseñar, en estas transformaciones del currículum, en estas transformaciones de la currícula en sí, ¿sí? Donde se buscan diferentes formas de transmitir ese conocimiento y es en donde surgen, ¿sí? Las prácticas educativas, donde surgen las cátedras compartidas, las tutorías disciplinares y es donde surgen también los contenidos transversales, ¿sí? Los ejes transversales que seguramente alguna vez los han escuchado nombrar, ¿sí? Estos ejes transversales por ahí no están tan relacionados a lo que es los contenidos conceptuales, sino más que nada a lo que es el saber, el hacer, el convivir, ¿sí? Y se pone mucho énfasis en los que son los valores, las actitudes, ¿sí? Que van a orientar este proceso de enseñanza-aprendizaje. La particularidad de estos ejes transversales es que no son particulares de ninguna materia en sí, pero sí que son comunes a todas, ¿sí? Lo que se busca con estos ejes transversales es que a través de ciertas problemáticas, ¿sí? De situaciones problemáticas, de problemas que se detecten, todas las materias y todas las cátedras de la educación secundaria puedan abordarlos desde sus temáticas, desde sus contenidos teóricos. De esta manera hacemos que no sean propios de ninguna materia, pero sí transversales a todos. Los ejes transversales de los diseños curriculares para la provincia de Entre Ríos son estos 6 que describimos en esta diapositiva. Si nosotros vamos a los diseños curriculares a nivel nacional, son 10 los que se disponen, pero la provincia de Entre Ríos tomó estos 6 y los hace transversales a los contenidos de la educación secundaria, ¿sí? Como se detallan ahí, los contenidos son las nuevas tecnologías, ¿sí? Lo que conocemos como TICs, la convivencia educativa, la educación sexual escolar o la educación sexual integral, también como la conocemos como ESI, los pueblos originarios, la prevención de las conductas adictivas y como último ahí les detallamos la educación ambiental, ¿sí? Que la educación ambiental es a lo que hoy nos trae, ¿sí? Y nos reúne en esta actividad, en esta charla virtual de la que formamos parte. Fede, si vos querés Bueno, compartir. perfecto, Ali, muchísimas gracias. Bueno, en este sentido, lo que por ahí, y orientándolo con lo que, como venía diciendo Alicia, con el eje transversal de la educación ambiental, ¿qué nos enmarca o cómo se enmarca este eje transversal de educación ambiental en lo que es Entre Ríos? Bueno, uno de los primeros documentos de la provincia es la Constitución de la provincia de Entre Ríos, que bueno, que fue, ahí lo dice la diapositiva, que fue sancionada en 2008, y lo que establece, de cierta manera, y haciendo un resumen, digamos, de todo el artículo, es que la educación ambiental tiene que ser inherente a la educación común. ¿Qué quiere decir esto de inherente? Que tiene que estar unida, o sea, que la educación ambiental tiene que ir junto de la mano de la enseñanza de la educación en general. Bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, Diego nos va a ayudar en algunas ideas de cómo llevar o de cómo ayudar a transversalizar esa educación ambiental en los diferentes niveles. ¿tá? Pero esto es interesante remarcarlo porque la Constitución es la que, de cierta manera, nos enmarca que la educación ambiental debe ser importante y debe estar presente sí o sí en lo que es la educación común. Otro abanico por ahí que enmarca también la educación ambiental
es la Ley Provincial de Educación, la 9890/09 del Consejo General de Educación, que es sancionada, bueno, en 2008 y promulgada en 2009, que establece justamente esta transversalidad en la educación ambiental. O sea, estos son los marcos regulatorios que me permiten, de cierta manera, enmarcar en cuanto a la normativa lo que es la educación ambiental. Avanzando en la diapositiva, vamos a reconocer que otro y sumamente importante marco normativo es la Ley Provincial de Educación Ambiental, que es la 10.402. En lo que es Entre Ríos, esta ley es la que nos habilita a transversalizar la educación ambiental como un documento importante y al cual tenemos que, obviamente, seguir. En este sentido, lo que nos dice en su capítulo 1 es que no solo están los documentos provinciales, sino también ahí nos detalla que, por ejemplo, está la Constitución Nacional, tenemos la Ley General del Ambiente, la Ley de Educación Nacional. O sea, esto nos quiere decir que esta Ley Provincial de Educación Ambiental se enmarca también en lineamientos nacionales que tienen su anclaje en lo que es la provincia de Entre Ríos. Esta Ley de Educación Ambiental fue promulgada el 6 de noviembre de 2015, así que ya lleva algunos años en ejecución, y esta ley, como lo dice en el artículo siguiente, en la diapositiva siguiente, nos permite dilucidar que esta educación ambiental no solamente se presenta a mero título, sino que queda expresado o tiene que quedar expresada tanto en lo que es la educación formal como la educación no formal, ¿tá? Y en este sentido también involucrando no solamente a un nivel de educación, si bien nosotros en un comienzo nos basamos netamente a los diseños curriculares del nivel secundario, vamos a tener en cuenta que la educación ambiental se trabaja o se debe trabajar también en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario. Ahí también habla de la educación superior, profesional y académica de grado, y en la educación de posgrado. ¿Ah? O sea, lo que nos garantiza o lo que debería garantizar esta ley de educación nacional, de educación provincial, perdón, es la continuidad de la formación en educación ambiental a lo largo de toda la currícula. Por ahí lo que tenemos un poco de desfasaje en lo que es la provincia es esto de la educación en posgrado. A veces cuesta mucho sumarse a formaciones de educación ambiental en posgrado, aunque en el último tiempo ha habido varias propuestas que tienden a esa formación. Bien, si querés pasamos, Ali. Bueno, ahí queda detallado entonces justamente lo que es la educación y cuál es el abanico de niveles que abarca la misma. En este sentido, también, y avanzando ya en lo que es el artículo 9, este artículo 9 nos propone también una estrategia regional de educación ambiental. Nos abre como el abanico de posibilidades a ampliar este marco conceptual y metodológico que oriente también las políticas provinciales en lo que es materia de educación ambiental, de acuerdo a los ejes establecidos por la ley a través de distintos programas. El Consejo General de Educación tiene, por ejemplo, el programa de educación ambiental actualmente, que es el sitio, digamos, donde se articulan los programas y los planes de la educación ambiental en Entre Ríos. Avanzando un poco y pensando, y ahora volvemos un poco a lo que son los diseños curriculares, ¿cómo desarrollan el ambiente? ¿Cómo presentan el ambiente? Lo presentan no desde una mirada de escenario natural, este escenario natural orientado netamente a una educación que tiene que ver con las ciencias naturales o con las ciencias biológicas, sino que el currículum de la provincia de Entre Ríos lo entiende como una concepción más amplia, una concepción integradora, que no solo abarque un sistema ecológico, sino que esté vinculado con una política socioeconómica, cultural y sus múltiples interacciones. Esto es importante porque, bueno, es lo que vino en 2015 a romper un poco los paradigmas de esto de que la educación ambiental era un contenido que solamente se tenía que trabajar con un área particular, que eran las ciencias naturales, y que solamente se trabajaba con esa área. Lo que viene a decirnos la ley de educación ambiental es que no, que la verdadera educación ambiental viene a resignificar contenidos, a replantear nuevas formas de enseñar,
a replantear nuevas formas de vincular contenidos e enfoques, como lo dice el párrafo siguiente, vinculando distintas áreas con sus contenidos, con los contenidos de educación ambiental. ¿Qué es lo que busca? Alejarnos esto de la fragmentación y superar, obviamente, la división fragmentada de los contenidos y avanzar en una relación compleja y atendiendo a los procesos locales. ¿Tá? Esto es importante entender que muchas veces la educación ambiental se comienza a analizar desde por ahí de las problemáticas globales, pero a veces también es interesante avanzar en lo que son el análisis de los procesos actuales y de los procesos locales, ¿tá? De los procesos que ocurren en nuestras ciudades, en nuestros territorios. Entonces, eso también un poco es interesante de empezar a desterrar esas ideas o esas cosmovisiones que posicionaban a la educación ambiental desde solamente a lo natural y por otra cuestión, a veces avanzar en la educación ambiental desde solamente miradas globalizadoras. ¿Tá? Avanzando en la diapositiva, vamos también a tener en cuenta, o para hacer un cierre de lo que nos propone la educación ambiental en Entre Ríos, que, bueno, que la educación ambiental es un concepto amplio, ¿tá? Que juega con distintas dimensiones, y acá, como yo les comentaba recién, dimensiones políticas, dimensiones económicas, históricas, territoriales, y sus múltiples interacciones e influencias. ¿Tá? Hay que dejar atrás la concepción tradicional, esta es la que nos plantea que el ecosistema o la naturaleza es la suma de elementos físicos y biológicos. Hay que superar una etapa donde la educación dice se limita a adicionar conocimientos para alcanzar la supuesta totalidad, o sea, a sumar o a seguir una serie de conceptos para entender el todo. Superar la fuerte impronta que adquieren las áreas tradicionales del conocimiento frente a temas transversales. A veces no sabemos cómo transversalizar la educación ambiental, pero la educación ambiental se puede transversalizar con múltiples materias y llevando a cabo un abordaje integral. O sea, una problemática puede ser abordada desde la geografía, desde la biología, desde la matemática. Son múltiples los esquemas que se pueden llevar a cabo. En este sentido también nos permite también llevar a cabo una formación de un estilo de pensamiento complejo. Y esto es interesante, todas estas miradas y en vinculación con los diseños curriculares son las que nos plantea Enrique Leff en su libro Saber Ambiental, Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad y Poder. Él dice, es decir, la formación del estilo de pensamiento complejo, es decir, de un complejo diálogo de saberes dando lugar a nuevos saberes. Que partamos de esa complejidad para dar origen a nuevos saberes. Entonces, ¿qué es lo que se debe buscar en la educación? ¿Qué nos dice Enrique Leff en este sentido? Se deben buscar nuevos saberes a través de estrategias conceptuales orientadas a la construcción de una nueva racionalidad social, guiados por principios de democracia, sustentabilidad ecológica, diversidad cultural y equidad social. O sea, ¿qué quiere decir? Que avanzar en la educación ambiental con el trabajo mancomunado entre distintas materias y distintas asignaturas, abordando problemáticas locales y demás, no solo involucra netamente a las ciencias naturales en su totalidad, sino que también vincula otros aspectos, como son los aspectos sociales. Esto de la equidad social. Equidad social es otorgarle a una persona de bajos recursos, a una persona de recursos medios o a una persona de recursos altos, pero siempre sabemos que los más desprotegidos son las personas de recursos bajos, una calidad de vida óptima, para desarrollarse en plenitud en su vida. Entonces, con esto apunta Enrique Leff a la transformación de la educación en una educación ambiental que aborde la integralidad y la complejidad de todas sus perspectivas. Ahora sí, le damos la palabra a Diego. Ahí les comento brevemente, mientras que Diego por ahí nos comparte su PowerPoint, les comento que se enviará después al chat de YouTube un link para que ustedes puedan acreditar la asistencia y también para que puedan solicitar las constancias en aquellos que lo requieran, que había muchos que nos habían consultado. Bueno, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Alicia. Es muy interesante esta primera parte porque justamente ahora yo voy a ampliar la pantalla, no se preocupen, pero quería verlo a ustedes para hacer una referencia
a esto que habían comentado, porque me parece, bueno, muy interesante primero pensar la educación ambiental en clave de los diseños curriculares, que es esto que nos compartía Alicia. Y por otra parte, a mí que soy de provincia de Buenos Aires, que vivo en la ciudad de Mar del Plata, me resulta súper interesante ver qué pasa en otras provincias, porque yo que trabajo en la Dirección Provincial de Secundaria, por ahí estamos muy inmiscuidos y muy imbuidos en la realidad nuestra bonaerense, y de repente no sabemos lo que pasa en otras provincias, y en este caso una provincia vecina como es Entre Ríos. Así que está buenísimo esta referencia, porque incluso esto mismo que decía Federico al final, de que, por ejemplo, en la escuela secundaria o en el nivel superior, todas las materias o todas las áreas tienen que decir para trabajar la educación ambiental, justamente estamos trabajando en ese sentido porque es muy habitual o es muy común escuchar de repente profes de disciplinas que tal vez históricamente no han estado muy, muy cercanas a la educación ambiental, decir yo no tengo nada que ver con la educación ambiental o a mí no me formaron para trabajar educación ambiental. ¿No? Podemos pensar, no sé, profes que vienen del palo de la matemática, de la educación artística, y sin embargo tienen muchísimo para decir, y justamente estamos trabajando en ese sentido, desde un documento que da cuerpo a esta relación, porque en definitiva nosotros decimos que la educación ambiental es la defensa de la vida. Después vamos a ir un poco en ese sentido. Y creo que todas las disciplinas tienen que decir en cuanto a la defensa de la vida en todas sus formas, ¿no? Entonces, metodológicamente y desde su campo disciplinar, creo que pueden aportar muchísimo. Y bueno, eso ya da para otra charla. Pero voy a compartir, díganme si ven bien, si yo amplío, porque yo voy a dejar de verlos ahora. Así que, Fede o Alicia, si me pueden decir si se ve bien y si paso si se ve. Sí, nosotros ahí lo estamos viendo en pantalla completa, se está demorando un poquitito en YouTube, pero ya lo vamos a ver, Diego. Y acá están viendo la segunda... La segunda diapositiva dice listo. el recorrido de la charla. Perfecto. Bueno, entonces les voy a proponer este camino. Primero vamos a hablar un poco en conexión con esta referencia que hicieron tanto Federico como Alicia, del marco más legal, que un poco lo que apuntamos es a repensar las normas que tenemos en Argentina y de qué manera eso se plasma en los territorios, porque una cosa sabemos que es tener la ley y otra cosa es que realmente eso después se trasluzca en los territorios y realmente se cumpla. Después vamos a meternos con las corrientes, la educación ambiental, y luego vamos a ir con cada uno de los niveles educativos, porque cuando ustedes me invitaron a esta charla, me pareció interesante porque justamente el público que está presente en el canal de YouTube tiene que ver con cada uno de los niveles educativos, entonces es un poco las propuestas concretas que yo les traigo para repensar los diferentes proyectos y experiencias que ya se están llevando adelante en las instituciones. Así que vamos con el primer punto. Prometo no ser extenso, la idea es que si bien ven ahí muchos pasos, que yo vaya un poco más rápido para que después podamos favorecer ese intercambio y poder retomar las preguntas que ustedes vayan haciendo. Entonces, acá puse de la palabra necesaria a la acción imprescindible, ¿no? Hablamos de la palabra necesaria porque realmente nuestro país, desde los años 90 para acá, ha sido vanguardia en nuestra región, en América Latina, con respecto a la sanción de leyes que hacen a la materia ambiental, ¿no? En cuanto a, no solo en la educación ambiental, sino lo que tiene que ver con la gestión ambiental, la protección ambiental o el cuidado ambiental, ya desde la reforma constitucional de 1994, pasando por la Ley General del Ambiente de 2002, hasta toda la batería de leyes que apuntan al cuidado de diferentes ambientes, como glaciares, hiperglaciares, bosques, gestión del agua, manejo del fuego y demás, realmente fue una palabra necesaria porque era una demanda no solo de nuestro país, sino que se da en un marco global desde el 72 para acá, después de la cumbre de Estocolmo. Y la acción imprescindible, porque de alguna manera nosotros vamos a las instituciones educativas y los y las estudiantes nos demandan esto, ¿no? Eso es cada vez más creciente. Realmente los chicos todo el tiempo nos transmiten preocupaciones, esto que recién decía Fede de que tenemos que problematizar lo que pasa en los territorios que habitan los chicos porque realmente están afectando la calidad de vida de sus familias, su transitar en los barrios. Entonces creo que ahí la educación ambiental integral tiene muchísimo para decir. Entonces, en ese sentido yo quería hacerles esta pregunta, ¿no? ¿Por qué enseñar educación ambiental en la escuela?
Ahí si quieren intervenir después en el chat, estaría buenísimo para después poder recoger algunas cuestiones, ¿no? Primero pensar en el propósito, ¿no? Porque decimos, tenemos una ley desde 2021, es transversal la ley, es obligatoria porque no hay opción si aplicarlo o no, al ser ley hay una obligatoriedad, pero pensemos en el propósito, ¿no? Más allá del acto burocrático de una sanción, ¿qué es lo importante que nos puede ofrecer en la escuela la educación ambiental integral? ¿Por qué puede ser una buena herramienta de pensarse en el mundo y en sus ambientes para nuestros estudiantes? En otras palabras, ¿qué propósito tengo yo a la hora de llevar la educación ambiental integral a las aulas de escuela secundaria, a las aulas de escuela primaria, a las aulas de inicial, a las aulas de superior, ¿no? ¿Por qué enseñar educación ambiental en la escuela? Creo que es un punto de partida que nosotros podemos tener a la hora de pensar nuestras acciones posteriores. Entonces, volviendo sobre lo que decía anteriormente, ¿no? Tenemos un marco regulatorio que de alguna forma es aquel que nos regula, ¿no? Es un paraguas que desde la Constitución Nacional, ¿no? A la izquierda, desde el artículo 41, que es aquel que dice que todos los habitantes tenemos el derecho a gozar de un ambiente digno, de un ambiente sano y de un ambiente equilibrado para las generaciones presentes y futuras. Y después tenemos la Ley General del Ambiente en 2002, y después tenemos la Ley Nacional de Educación en el artículo 89, donde se hace referencia a la importancia de la educación ambiental integral. Y después tenemos las provincias, como recién decía Federico, en el caso de Entre Ríos hay un artículo basado en ello. La provincia de Buenos Aires también. La mayoría de las provincias, de las 24 jurisdicciones, tiene referencias en sus leyes provinciales de educación a la educación ambiental. Y después las leyes particulares, ¿no? La gestión del agua, los residuos domiciliarios, ley de glaciares, ley de bosques. Bien. Ahora, ¿qué pasa en los territorios? ¿Cuál es el impacto que genera este plexo normativo en la realidad de los ambientes en Argentina, o en la provincia de Entre Ríos, o en la provincia de Jujuy, o en la provincia de Santa Cruz? ¿Existe realmente un impacto de esta normativa? ¿O tenemos un Estado que por un lado legisla y sanciona leyes que en los términos ambientales pueden ser progresistas y pueden ser interesantes, pero por otro lado también genera concesiones a un poder económico y a diferentes actividades productivas que van a contrapelo de la sanción de estas leyes? En otras palabras, ¿cómo podemos entender que un Estado que por un lado sanciona leyes de protección y de cuidado ambiental, por otro lado habilita actividades económicas que lesionan permanentemente o violan directamente leyes vinculadas a la cuestión ambiental, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que cuando decimos por qué enseñar educación ambiental en la escuela, tenemos que pensar en la construcción de la ciudadanía. Porque en definitiva, construir un ciudadano crítico tiene que ver con un ciudadano que pueda reclamar desde la Constitución Nacional hasta la ordenanza más chiquita de su propio municipio, que pueda reclamar esos derechos de sanción que fueron llevados adelante por el Estado en cada una de sus esferas. Entonces nos encontramos, afortunadamente, porque fue una lucha y un reclamo de muchos años, con la Ley 27.621 para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina. Ese es el nombre oficial. Y lo interesante, que yo le digo que es como la ley hermana de la ESI, ¿no? Porque las dos apuntan a ser transversales, porque las dos coinciden en muchísimas cosas, porque incluso hasta tienen puntos en común. Pero la diferencia que existe con la ESI, y que me parece que fue un salto adelante, fue que en este caso se promueve la articulación de dos ministerios, ¿no? Por un lado, el Ministerio de Educación de la Nación, y por otro lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en los dos casos, en la actualidad, sabemos que ya no tienen el carácter de ministerio, ¿no? Que son secretaría y subsecretaría respectivamente, pero bueno, cuando se sancionó la ley existían los ministerios. Y que por otra parte, las provincias también deben articular a instancias de sus ministerios o direcciones, tanto de educación como de ambiente, para poder desarrollar lo que en la ley se le llama la estrategia jurisdiccional de la educación ambiental integral. Y acá me sitúo, acá prometo que va a ser la diapositiva con más texto, después el resto va a fluir mucho más, pero me parece importante porque acá se genera un posicionamiento claro a la hora de definir lo que es la educación ambiental para la ley.
¿sí? Porque acá hay realmente una toma de postura. Yo voy a centrar solamente en las palabras en negrita. Es un proceso educativo permanente, ¿sí? A diferencia de aquella educación ambiental que solamente generaba un proyectito para llegar a la Feria de Ciencia, presentarlos y directamente, como decía Brailovsky, después, una vez que terminaba y se apagaba la luz, se desechaba el proyecto en la basura, ¿no? Entonces no era permanente, sino que había un fin para presentarlo en una feria y se acababa la historia, con contenidos temáticos específicos, pero también transversales. Y acá volvemos al objetivo y al propósito que yo les había planteado en la pregunta inicial, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental. Y esa conciencia ambiental, fíjense que tiene que defender la sustentabilidad. ¿Y en qué medida la sustentabilidad? Ya no, como hoy nos comentaba Federico, de pensar al ambiente igual naturaleza, igual cuestión solamente biológica, sino desde la justicia social, de esto ya nos comentó el compañero recién, la distribución de la riqueza, la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. Esto fue una revolución a la hora de pensar la educación ambiental en la escuela argentina. Y es todavía. Porque todavía, y ahora vamos a meternos en las corrientes, tenemos rémoras de aquella educación ambiental que no pensaba la educación ambiental desde este punto de vista de la distribución de la riqueza, la justicia social, de ninguna manera. Era aquella educación ambiental ecologicista, ¿sí? Donde solamente apuntaba a conservar, por ejemplo, el yaguareté, o salvemos a la ballena franca austral, ¿no? O el juntado de tapitas, que después vamos a generar alguna vuelta de tuerca a ese tipo de cuestiones. Pero no se hacía un cuestionamiento a aquella educación ambiental sobre la distribución de la riqueza o sobre la justicia social, ¿no? Entonces, fíjense cómo cierra el artículo. Dice, busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica sigue estando, pero no solamente, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común. Y ahí hace un guiño, ya que el compañero citó a Enrique Leff, a lo que se llama el Manifiesto por la Vida, que si no lo leyeron, ahí googleenlo porque realmente es un documento hermoso, donde participó Enrique Leff y justamente se hace hincapié en la casa común, también el Papa con su Laudato Si hace referencia a la casa común, entonces en ese artículo también hubo un guiño a estas líneas de pensamiento. Entonces, ¿cuáles son los aspectos generales? Que es integral, porque es para todos los niveles y modalidades, que es transversal, porque todas las materias, como decía Alicia, deben hacerse cargo de trabajarla. Tiene una planificación porque provee instrumentos desde esta estrategia que yo les mencionaba. Incluso si ustedes ven, la estrategia jurisdiccional para Entre Ríos está desarrollada en lo que es el documento del Ministerio de Ambiente y de Educación. Y luego es participativa, y este creo que es el desafío más interesante y más hermoso de la educación ambiental, ¿no? Que los chicos con estas inquietudes que hoy decíamos que tienen, que nos demandan, bueno, que realmente participen y podamos canalizar esas inquietudes y esas participaciones en un proyecto educativo, ¿no? Eso es realmente interesante. Entonces nos encontramos con 11 principios, que acá solo les traje 6, para que vean un poco de qué se trata, ¿no? Esto de que decía Federico recién de ya no nos quedemos solamente con el oso polar en el Ártico, no nos quedemos solamente con la deforestación en el Amazonas, veamos holísticamente qué pasa a nivel mundial, pero interpretemos también qué es lo que pasa en los territorios que habitan nuestros estudiantes, ¿no? Por eso el abordaje interpretativo y holístico, que es el principio A. Después el respeto y valor de la biodiversidad, fíjense que sigue estando, o sea, el hecho de que nosotros tributemos a una educación ambiental más crítica no significa que no dejemos de respetar y valorar a la biodiversidad, claro que no. Sigue el principio de equidad, con esto de que hablamos recién de la justicia social, que eso también lo equiparamos a la justicia ambiental, que después si hay un tiempito hablamos un poco de eso. Tiene enfoque de género, se posiciona ahí desde los ecofeminismos, como dice la propia ley. Cultura de los pueblos originarios, pensamiento crítico e innovador. Presten atención al capítulo 3, acá yo no lo voy a desarrollar porque no es el objetivo de la charla, pero realmente los 11 principios valen la pena y que se tengan ahí porque son muy cortitos para leer. Vamos entonces a ir a las corrientes que existen en educación ambiental. Hay una autora que se llama Sauvé,
que ella habla de 18 corrientes de educación ambiental. Yo no voy a desarrollar las 18, voy a hablar solamente de 3 que me parece que son las más relevantes que encontramos en nuestro país. Y fíjense el subtítulo que puse, del romance natural a la crisis social, ¿no? Esto marca muy el cambio de época que nos propone la ley en este sentido. Entonces pregunto, ¿no? ¿Qué relación tuvo? Y creo que todavía tiene, ahí yo pregunto, pero en realidad afirmo, la educación ambiental con la educación, o la educación con la educación ambiental, ¿sí? Nosotros vamos a las escuelas, primaria, jardín, secundaria, y de repente nos seguimos encontrando con estos decálogos de consejos, ¿no? O sea, esto de asemejar a la educación ambiental con esta serie de recomendaciones que en lo individual nos recomiendan que si nosotros llevamos adelante, ergo, vamos a ser los salvadores del planeta, ¿no? Esto de las 100 acciones que podemos hacer para salvar el mundo, ¿no? Hay libros enteros escritos en ese sentido. Esto de que si cerrás la canilla cuando te lavas los dientes, vas a contribuir a salvar al mundo, si no tirás papeles también al piso, si separás la basura, si apagás la luz cuando te vas de tu cuarto, o si andás en bicicleta en vez de tomar un colectivo o andar en auto, ¿no? Entonces, vamos a decir que, al igual que lo dice Brailovsky, son acciones que están muy bien que se hagan, ¿sí? Que no se malinterprete. Son acciones que hay que hacer en tanto ciudadano. Pero Brailovsky nos dice, sirve, pero no alcanza. Porque si nosotros tenemos una crisis de la magnitud global que nosotros tenemos, tanto a nivel mundial, como regional, como argentino, como provincial, como en la propia localidad donde habitamos, nuestra acción, claro que es importante, pero no alcanza, nos dice Elio Brailovsky. Y ahí es donde yo me voy a centrar para caracterizar, acá no lo puse, pero lo que yo le llamo el paradigma tradicional de la educación ambiental. ¿En qué consiste este paradigma tradicional? Para mí en 4 pilares. Primero es individual, porque construye sobre la acción del sujeto, ¿no? Donde si vos juntás las latitas de aluminio en una bolsa o si juntás las tapitas en una botella, estás llevando adelante educación ambiental. Es voluntarista porque en muchos casos se llevan adelante acciones como el limpiado de playas, de ríos, de arroyos, colillas de cigarrillo, se levantan las bolsas y demás, y tiene un fuerte componente de voluntarismo, ¿no? De voluntariado. Después es moralista, ¿sí? Porque trabaja mucho sobre la culpa del sujeto, ¿no? En esto que incluso le llaman la ecoansiedad, el hecho de que si vos no llevas adelante en tanto individuo esas acciones, sos culpable de la catástrofe global del mundo. Y también es catastrofista, perdón, también es catastrofista y es cortoplacista, ¿sí? Por esto que hablamos hoy de que en general son arrestos cortos en el tiempo, ¿sí? Son proyectos que en general se dan para presentar en un determinado lugar y después se acabó la educación ambiental, ¿no? Muy a diferencia de lo que nos plantea justamente el artículo 2, como hablábamos recién, tiene que ser colectivo, tiene que ser a partir de una participación ciudadana, debe ser un proceso permanente, ¿no? Justamente lo que viene a poner la ley es blanco sobre negro en lo que supone esta educación ambiental tradicional. Entonces, ¿cuáles son las posibles líneas de acción que vamos a empezar a dialogar ahora con cada uno de los niveles? Primero veamos los proyectos que tenemos en las escuelas, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos llevando adelante en tanto experiencias que ya desarrollamos? Porque algo que también quiero decirles hoy es que yo no vengo a tirar ninguna verdad de decir, dejen lo que se viene haciendo para ahora empezar a hacer borrón y cuenta nueva, para empezar con algo desde cero. No, lo que yo les vengo a proponer hoy es de qué forma podemos hacer que esos proyectos que ya están en curso o que esos proyectos que tenían representados en la cabeza, que tal vez forman parte de aquel paradigma que recién nosotros mencionamos, a partir de la ley, fíjense el segundo aspecto, a partir de ese marco jurídico con los principios que yo les leí, ¿cómo podemos hacer para reflexionar sobre aquello que estamos generando y luego generar una acción que sería poner en práctica esos proyectos, pero con una vuelta de tuerca de eso que ya está en curso?
¿sí? Entonces vamos a comenzar con el nivel inicial, para ir no con recetas, pero sí con ejemplos concretos que son muy sencillos de llevar adelante. Así que ahí las compas y los compas de inicial, si quieren tomar nota de algunas cosas, incluso después en el chat, si quieren comentarnos cuáles son otras que nos ayuden a pensar proyectos nuevos en el marco de la ley, está buenísimo. Fíjense que ahí puse de las tapitas a hacer ambiente. De hecho, hoy cuando fui a retirar a mi hija, y había una en el jardín, él tiene 2 años y medio, en sala maternal, y justamente estaba esta clásica de las tapitas en una botella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense que yo puse actual y abajo puse AI. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Las botellas de amor, por ejemplo, ¿no? Esto de meter o introducir en una botella diferentes envoltorios de golosinas o de alimentos, de papel celofán, ¿sí? Como una cuestión de reducir la basura. Eso está muy bien que se haga, pero como dice Brailovsky, no alcanza. Entonces, ¿qué podemos hacer para anclar eso que ya se está llevando adelante al marco de la ley? Entonces, ¿para qué sirven las botellas? Nos sirven como una excusa o como un medio para cuestionar nuestros modos de consumo. ¿Sí? Que los chicos, mediante esa acción de reducción de la basura y que de esa manera se pueda reducir el volumen de lo que uno termina depositando en una bolsa, o incluso las botellas de amor que luego se llevan para llevar a ecoladrillos a otro lugar y demás, que nos sirvan, ¿no?, como una excusa para pensar nuestros modos de consumo. ¿Y en qué sentido? Fíjense en la sala que puse ahí a la izquierda, donde de repente en muchos jardines se generan estas listas, vieron a principio de año, donde los padres tenemos que comprar una serie de materiales, sea material didáctico, sea algún juguete o lo que fuera, donde en general uno lo que hace como familia es ir a comprar algo nuevo. Entonces, de repente, lo que nos propone la ley, no de manera directa, sino esta es una propuesta que yo les comparto, que aparte no es nueva, digamos, ya hay muchos jardines que lo están haciendo. ¿Por qué no hacer que los chicos jueguen con o hagan incluso sus propios juguetes con material reciclado, con cosas de la vida cotidiana? Fíjense a la derecha cómo aparecen autitos hechos a partir de lo que tiene adentro un papel higiénico o un rollo de servilletas, ¿no? O agarrar retazos de madera que hay en la casa para poder hacer un tren o un auto para que puedan jugar los chicos, una casa, una muñeca y demás. Entonces, en ese sentido, ¿no les pasa a ustedes quienes tienen hijos más chiquitos o bebés que a veces el nene o la nena se divierte más con una espumadera de la cocina que con el juguete nuevo que le regalaron ayer, ¿no? Entonces, ¿por qué no desde el jardín, ya desde que son bien chiquitos, poder educarlos en valores, ¿no? Que es el principio I de la ley, que yo hoy no se los leí, les dije que había 11, pero fíjense lo que dice el principio I: educar en valores, hacer que los chicos desde muy pequeños piensen que se puede ser feliz también utilizando elementos de la vida cotidiana y no comprando juguetes todo el tiempo. Ahí no está la felicidad. Y ahí es donde tiene que construir la educación ambiental para decir, bueno, hay alternativas en el consumo, ¿no? Después, otra propuesta que también genero para inicial tiene que ver con esto de la sala como posibilidad de fomentar la idea del bien común. Otra cosa que le está pasando a mi hijo ahora, que acá voy a citar a Mario Carretero, que es un pedagogo español, es que está en esta etapa del mío, mío, mío y que no quiere prestar, ¿no? Entonces me parece que ya desde maternal es interesante que podamos trabajar pedagógicamente en la idea del bien común, el compartir, en que hay muchísimas cosas que se pueden valorar desde lo colectivo, ¿no? ¿Y qué decía Carretero? Que justamente los nenes crecen aprendiendo la noción de propiedad privada antes que a controlar sus esfínteres. Es muy interesante esa mirada, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Cómo la propiedad privada ya se mete desde los 2 años en la cabeza y en la práctica de nuestros chicos, y me parece que ahí el jardín tiene mucho para trabajar en esta idea del fomento de lo común.
que no es más que revalorizar ciertos artículos, por ejemplo, de la Constitución nuestra, el artículo 75, inciso 17, ¿no? Que habla de la propiedad comunal de la tierra en el caso de los pueblos originarios, la Constitución de Ecuador, que también le ofrece derechos incluso a la naturaleza, en Bolivia, que se sostienen los ailius, ¿no? Que eran las tenencias de la tierra por parte de los quechuas y los aymaras, ¿no? Y en ese sentido damos cumplimiento a lo que es el principio G, que es el cuidado del patrimonio natural y cultural, pero desde lo común, ¿no? No desde la propiedad privada, sino todas aquellas cuestiones, espacios, ambientes que en realidad nos pertenecen a todos. Por último, en lo que tiene que ver con inicial, otra acción que es muy habitual en ese nivel es el trabajo con compostaje, más aún aquellas salas que, por ejemplo, los nenes almuerzan o toman el desayuno o la merienda, y en general esos restos de comida terminan en el compostaje. Y eso está muy bien que se siga haciendo. Yo amo el compostaje y hay que favorecerlo en todo sentido. Pero al igual que se los dije hoy con el tema de la botella de amor, tomemos al compostaje como un medio para pensar algo un poco más complejo. Y acá, justo que hay dos compañeros de biología, ¿no? Creo que es muy importante desde la educación ambiental integral ayudar a los nenes a valorar los organismos vivos y la relación que en algunos casos algunas bacterias tienen a la hora de fijar el CO2 de la atmósfera, ¿no? Para contribuir a morigerar el cambio climático, ¿no? Que sea una pequeña muestra, ¿sí? Para que ellos puedan ver que esos microorganismos que están en la Tierra y que trabajan sobre los restos de comida o de poda, también tienen una importancia en la vida, en los ecosistemas, en las cadenas tróficas, ¿no? Por ejemplo, lo que nos pasó este año con el dengue, o lo que viene pasando en los últimos años con el dengue, no es más que poner en tela de juicio lo que sucedió, por ejemplo, con la problemática de que sus principales predadores, como los anfibios, las arañas y demás, han reducido su población. Y eso nos lleva a pensar por qué, ¿no? Y hablamos de los herbicidas, hablamos de los plaguicidas que intervinieron en esas cadenas tróficas. Entonces, ¿por qué desde jardín no hacemos que, en vez de que los nenes crezcan matando al bicho bolita o pisando a la araña, ¿no? ¿Por qué no les damos un valor a esos insectos o a esos microorganismos que tienen un súper valor a la hora de pensar la educación ambiental, ¿no? Entonces, el principio B es el respeto y valor de la biodiversidad, ¿sí? Y la biodiversidad no es solo el tucán bonito o no es solo la ballena franca austral, sino que se trata de todos los animales, todos los hongos. Por eso siempre hablamos de la naturaleza en todas sus formas, ¿no? Después avanzar en esto, ¿no? De que no todo es basura, ¿sí? Y darle un fuerte valor a esto, a la ley de la termodinámica que dice que nada se pierde y que todo se transforma, ¿no? Creo que es interesante que desde chicos ya puedan aprender en ese sentido. Bueno, ¿vamos bien? Porque yo no los estoy viendo. Alicia y Fede, díganme cualquier cosa. Diego, vamos perfecto y está sumamente interesante tu exposición, cómo vas reversionando de cierta manera las actividades que comúnmente llevan al aula. Buenísimo, bueno. Vas muy bien, adelante nomás. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me cortan o cualquier aporte que quieran hacer, adelante, no me molesta para nada. Vamos con el nivel primario, fíjense que ahí puse de la culpa individual al pensamiento colectivo. Esto que hablamos hoy de lo moralista, ¿no? De esto de por tu culpa y por tu gran culpa, se da la crisis global y de repente el otro día yo escuchaba a un ¿cómo se llaman? Un stand-upero que decía, pero che, mándenme a mi hijo un poco más feliz porque le hablan de la crisis global, le hablan del cambio climático, decía, llega a mi casa deprimido. Entonces, bueno, todo en tono de risa, pero bueno, en parte esto de la culpa individual, de que si no hacemos tales acciones somos responsables de, en realidad lo que nos dice la educación ambiental desde la ley, desde este enfoque sociocrítico, es decir, está bien, llevemos adelante nuestras acciones, pero miremos lo que hacen los otros también. Porque mientras yo cierro la canilla, ¿qué hace la industria que tengo a 5 cuadras con el vertido de aguas contaminantes? ¿Qué hace la minera en Catamarca utilizando el 70% del agua potable de esa provincia? ¿No? Tener, como dice el principio A, una mirada más holística. Por eso hay que empezar a generar pensamientos colectivos como puse ahí. Entonces, ¿cuál es el proyecto madre o
o vamos a decir vedette de la escuela primaria, bueno, las 3 R, ¿no? Separar los residuos en los diferentes tachos, que en algunos casos son las latas de pintura y demás, pero que ahí se nos prende, ¿no? la luz crítica de la educación ambiental desde la ley, nos dice, bueno, está perfecto, sigamos separando, pero mientras separemos, identifiquemos las etapas de la basura. Veamos qué hace el municipio con esa gestión de la basura. ¿Qué hace la empresa concesionaria con los camiones que pasa a retirar las bolsas? Si nosotros separamos, realmente después eso, ¿qué termina pasando? ¿Se junta todo? ¿Se separa en la disposición final? ¿Hay un relleno sanitario? ¿Cómo se gestiona eso? Entonces, ahí también le damos valor a actores que históricamente han estado ocultados, que ahora vamos a ver de quiénes se trata. Volvemos sobre lo que dice Brailovsky. Sirve reducir, sirve reparar, sirve reutilizar, pero no alcanza. Entonces, ¿qué proponemos? Porque mientras separamos cuidadosamente los residuos en origen, ¿cómo los gestionan los municipios? Investiguemos con los chicos, vayamos al municipio a hablar con algún concejal, escribamos una carta al intendente, que después yo les voy a mostrar algún proyecto en ese sentido, y también invertamos la mirada, ¿no? ¿Por qué solamente tenemos que pensar que la basura es responsabilidad domiciliaria de separamiento y no tienen culpa también o no tienen responsabilidad los fabricantes de los productos que nosotros consumimos, ¿no? Hace muchos años que se está debatiendo en Argentina, que nunca se sancionó, la famosa ley de envases. ¿Qué dice la ley de envases? Que los fabricantes de todos los materiales que nosotros consumimos, sean fideos, sea, no sé, un celular, sea una taza, televisor, lo que fuera, los fabricantes de esas cosas que nosotros consumimos, también bajo esta ley, deben hacerse cargo con lo que termina pasando. Porque si no, después la chatarra electrónica queda tirada por ahí, si no, después los alimentos que no se separan quedan en un basural y ese lixiviado es súper contaminante. Entonces, esos envases, ¿sí?, también deben ser responsabilidad de quienes fabrican. Y cuando ahí observamos críticamente la realidad, nos damos cuenta que hace 50 años vos te comprabas una heladera Siam y te duraba, díganme si no era así, perdón, 50 no, más, 70 años, te comprabas una heladera Siam y te duraba 40 años. Y díganme si no pasa, que todavía tenemos heladeras Siam funcionando. Y ahora vos te compras una heladera y dura 8 años o 10 años, con suerte. O un celular que ahora te dura 3 años o 4 años, cuando antes te comprabas un Nokia 1100 y te duraba 5 años y lo tenías que cargar cada 3 días. Entonces, ¿qué pasó en esa producción, en esa fabricación industrial que ha hecho cambiar el paradigma? Bueno, creemos también en la escuela esta mirada de reclamo como ciudadanía a esos modos de producción que realmente contribuyen a que haya cada vez más residuos, ¿no? Porque esto sucede por algo. Entonces, una de las cosas que propongo ahí es que en esas investigaciones de qué hace el municipio, qué hacen las empresas cuando fabrican, qué hace, por ejemplo, la concesionaria con los camiones de basura, qué hacen, y fíjense ahí puse el principio de equidad, que es el principio C, qué hacen, y acá lo voy a poner con mayúscula, las cooperativas de cartoneros, cartoneras, de recicladores urbanos, que históricamente han sido silenciadas en todo el proceso que tiene que ver con los residuos, ¿sí? Si ustedes piensan, hace unos años eran los famosos ciruja, que si se portaba mal el nene, venía a la casa y se lo llevaban, ¿no? El famoso, el de la bolsa. ¿Cuántas veces se ha hablado peyorativamente de los cartoneros y cartoneras que cumplen, además de un rol social, un rol ambiental importantísimo? Y ahí los compañeros de matemática tienen mucho que aportar porque hay cifras y hay estadísticas que justamente hablan de que con el trabajo de estos 150.000 cartoneros que hay en el país, se ha reducido el CO2 desde el país de una forma increíble. O ellos, mediante su separación en destino, evitan que gran parte de la basura que es reciclada llegue al basural a cielo abierto, ¿no? Entonces, esos podcasts que les podemos hacer grabar a los chicos, que muestren todas estas cosas que existen en el proceso completo de la basura y que no nos quedemos solamente con la bolsita que depositamos para que pase a buscar el camión. Y después fíjense que a la izquierda aparece un evento que sucedió el año pasado en la ciudad de Pehuajó, acá en provincia de Buenos Aires, donde cerraron un basural a cielo abierto.
Con lo cual también educar en la mirada de que no es inevitable en la sociedad del siglo XXI tener un basural contaminante a 500 metros de tu casa, ¿no? Que los municipios, si gestionan correctamente los residuos, pueden realmente evitar que esos focos de infección sucedan o de contaminación, ¿sí? Entonces, si valoramos la tarea de los cartoneros, las cartoneras, las cooperativas de reciclaje, estamos dando cumplimiento al principio C de la ley, que es el principio de equidad. Vamos con otro proyecto que históricamente uno ve en las escuelas, que lo ves en todos los pasillos y en todas las aulas cuando uno va a visitar y cuando uno va a trabajar a las escuelas, que es esto de las acciones para cuidar el agua, ¿no? Cerrar la canilla, ya lo hablamos, bañarte en menos de 5 minutos, no despilfarrar el agua en consumos suntuosos como pileta, riego y demás, juntar agua de lluvia, bien. Eso está lleno de afiches en las escuelas y hay que seguir favoreciendo. Vuelvo sobre lo mismo, hay que seguir cuidando el agua en tantos ciudadanos. Pero fíjense que lo que nos muestra este gráfico del Banco Mundial, ni siquiera estoy citando a una organización ambientalista, el Banco Mundial nos dice que el hogar, fíjense en el gráfico de torta, el consumo hogareño de agua en Argentina es solo el 13%. El 87% restante lo utiliza la agricultura y la ganadería y la industria. Entonces, perfecto, cerremos la canilla en 5 minutos cuando nos bañamos. Pero ¿qué hacen los agricultores? ¿Qué hace la ganadería? ¿Qué hace la minería? ¿Qué hace la industria automotriz con ese agua? ¿Sí? ¿Qué hace, por ejemplo, la industria jabonera, por ejemplo? ¿No? Investiguemos eso que pasa con nuestros estudiantes. Entonces, cuando nos ponemos a investigar, muy a lo Erin Brockovich, nos damos cuenta que hay cianuro en la minería, ¿no? Que se contaminan las napas con cianuro, que hay arsénico en el agua de nuestras provincias, que hay glifosato, ustedes en la provincia de Entre Ríos pueden hablar más que yo sobre eso, hay vertidos industriales, hay efluentes cloacales, también hay desechos domiciliarios, pero veamos toda la película completa, no nos quedemos solamente con nuestro consumo domiciliario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que se puede hacer en primaria, donde tal vez los chicos ahí tienen sus primeros celulares y no sé qué, y que empiezan a tener redes sociales, ¿no? En algunos casos, ¿por qué no hacer una historia de Instagram o una historia de Facebook que permita informar a sus amigos, a sus familiares sobre lo que pasa con el agua en Concepción del Uruguay, lo que pasa con el agua en Entre Ríos, en Argentina o lo que fuera, ¿no? Y ahí fíjense que puse el caso de las mujeres, del rol que tienen las mujeres en muchas sociedades a la hora de conseguir el agua, de buscar el agua, ¿no? Y por eso también hablamos del principio de igualdad desde el enfoque de género. Después otra clásica es la huerta orgánica escolar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo actual? Conocer la tierra, las semillas, los ciclos naturales de los cultivos, eso está muy bien y hay que seguir haciéndolo. Pero se nos vuelve a prender la luz roja de la ley y nos dice, profundicemos un poco más, seamos un poco más críticos, no nos quedemos solamente con la huerta. Entonces usamos a la huerta como una herramienta para cuestionar el modelo agroalimentario y reivindicar la soberanía alimentaria. Porque mientras nosotros hacemos huerta agroecológica en la escuela, después nos encontramos que más del 50% de la superficie cultivada en Argentina se produce soja para la exportación a China. Entonces, ¿realmente se produce en el campo argentino para alimentar las mesas de los argentinos? Eso es algo que también hay que acompañar en el trabajo de la huerta, ¿no? Que los chicos empiecen a hacerse estas preguntas. Y ahí es donde nos metemos en la crítica al modelo agroalimentario y que ese modelo agroalimentario también genera degradación ambiental, ¿no? A partir del paquete tecnológico, a partir de las fumigaciones, a partir de la soja transgénica o del trigo transgénico. Ahora, el otro día salió un artículo del pan que consumimos ya con trigo transgénico, ¿no? Y de repente nos ponemos a leer el principio H, que habla de la problemática ambiental y los procesos sociohistóricos. Y en ese sentido, acá una propuesta concreta, justo hoy estuve en una escuela de acá rural en Mar del Plata y hablamos de esto, ¿no? De la importancia de producir alimentos en la escuela y que eso se traduzca, por ejemplo, en que el kiosco, fíjense que es bastante sencillo, en vez de vender tanto chisito, tanta papa frita y tanto alimento saturado, ¿por qué también no ofrece otro tipo de productos saludables, ¿no? Y ahí también damos cumplimiento a la famosa ley de etiquetado. Que los chicos sepan lo que consumen, que sepan lo que se meten adentro del cuerpo, que nosotros mismos sepamos lo que consumimos y lo que comemos, ¿no? Y eso es esencialmente educación ambiental.
Bueno, y vamos con el último nivel, que es el secundario, no quiero aburrir, bueno, igual estoy bien de tiempo, que es del voluntarismo ecológico a la crítica ambiental. Una salida que yo propongo, que es súper enriquecedora y es súper potente para trabajar con los estudiantes, es el mapeo de problemas y conflictos ambientales. Y acá es donde damos cumplimiento al abordaje interpretativo y holístico. ¿Por qué? Fíjense si acá no tenemos holística. Yo acá les recomiendo que se metan en el egatlas.org. Yo siempre digo, una vez que conoces este mapa, no googleás nunca más un conflicto ambiental. Este mapa tiene más de 4.000 conflictos ambientales a nivel global, donde permanentemente se actualizan. Este año hay como 4.100, el año pasado, hace unos meses, estaba en 3.500. O sea, todo el tiempo actualizan. Y aparte tiene una información tan exhaustiva y tan fidedigna, porque además esto pasa por un filtro, que es un tribunal comandado por Martínez Salier, que es un grosso de la temática, que es un referente en la ecología política y demás. Entonces, fíjense que cada uno de los puntos corresponde a conflictos por problemas nucleares, extracción de minerales, gestión de residuos, biomasa, combustibles fósiles, gestión del agua, infraestructura, turismo de recreación. Bueno, todos esos problemas ambientales terminan generando conflictos de las personas que habitan esos territorios. Entonces, si volvemos a esto, ¿no? Al abordaje interpretativo y holístico, ¿qué nos permite este mapa? Pensar que los problemas y conflictos, pienso en el primero de los que sucedió en Argentina, que fue Gualeguaychú, que ustedes lo tienen muy presente y muy cercano, en realidad no sucede solamente en Entre Ríos los conflictos ambientales, no suceden solamente en Argentina. Que los chicos vean que en Centroamérica, que en Estados Unidos, que en Europa, que en Australia, en India, en China también está plagado de conflictos, ¿no? Esa mirada holística es aquella que nos permite pensar que en Estados Unidos no está todo bien y es Disneylandia, o que en Europa no está todo bien, ¿sí? Que también hay conflictos ambientales, y eso acá responde a algo mucho más estructural, es algo sistémico, en definitiva, ¿no? Esa es la conclusión que está bueno llegar con los estudiantes, que el basural que tienen a la vuelta de la esquina también está en África, también está en India, también está en Australia. Entonces, esto que decía hoy Federico, ¿no? ¿Cómo hacemos para pensar desde lo global a lo local? ¿Sí? Porque en definitiva también tenemos que abordar lo que pasa en los territorios. ¿Qué es lo que tenemos? El voluntariado de limpieza de playas. Pero como dice Brailovsky, está bueno, pero no cambia mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hagamos, por ejemplo, encuentros de estudiantes secundarios, ¿sí? Donde reunimos a estudiantes de distintas escuelas secundarias de la ciudad y nos ponemos a debatir sobre problemas locales que aquejan a la ciudad de Concepción del Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Acá hemos hecho en Mar del Plata, donde hemos reunido, por ejemplo, a 12, 13 escuelas, 12, 13, no 2, 3. Realmente hemos conseguido lugares amplios donde fueron 14 escuelas, por ejemplo, para debatir sobre problemas ambientales que los aquejan. Y ahí es donde estamos dando cumplimiento al principio F de la ley, que es la participación y formación ciudadana. Y también otra alternativa, que incluso los chicos en esto se suelen entusiasmar muchísimo, es proponerles que a partir de ese problema ambiental generen proyectos audiovisuales, que hagan un video al estilo CQC, ¿se acuerdan de CQC? O por ejemplo, un video de investigación de un canal televisivo, o un TikTok, por ejemplo, sobre el problema ambiental local, ¿no? Y que eso lo puedan traducir en un audiovisual que puedan exhibir. Y en ese audiovisual que se muestre qué hace el Estado, qué hacen las empresas, qué dicen los ambientalistas, qué dicen los vecinos que están a favor o en contra de un emprendimiento X productivo, ¿no? Y ahí es donde estamos cumpliendo el principio J del pensamiento crítico, por un lado, porque estamos viendo todo el panorama de actores, y por otro lado también innovador, porque estamos generando un dispositivo, por ejemplo, audiovisual, para mostrar la temática. No preguntamos con 10 preguntas en un examen, sino que buscamos otras formas de evaluar. Entonces, volviendo a lo que decía Federico, no nos quedemos solamente con el desmonte de la Amazonía o con la cuestión de lo que pasa en el Ártico, sino que veamos qué es lo que pasa en los territorios que ellos habitan. Eso es muy importante que lo tengamos en claro. Yo no les traje un meme que habíamos hecho acá en la dirección de provincia,
pero que causó mucho impacto en los encuentros que hemos llevado adelante, porque era la siguiente situación. Era un profe que llegaba al aula y decía, bueno, chicos, hoy vamos a trabajar el cambio climático, vamos a tocar ese tema. Y les pone en el pizarrón la famosa imagen del oso polar con el hielo derritiéndose, ¿no? Entonces los chicos le dicen, bueno, buenísimo, profe, nos gusta la temática, pero antes de empezar la clase, ¿le hacemos una pregunta? Sí, díganme, ¿podemos cerrar las ventanas del aula porque nos llega mucho olor de afuera? Y lo que muestra el meme es que de afuera hay a 2 cuadras un microbasural que traía el olor al aula. O sea, eso es paradigmático, ¿no? Esto de muchas veces atendemos al oso polar en el Ártico, pero no atendemos lo que pasa en la realidad de los territorios de los chicos. Entonces, fíjense, todo se encuentra en relación. Porque ese nene que llora a la izquierda por el sarpullido que tiene, que habita un barrio, no lo podemos entender si no vamos a los chanchos de China. Vos decís, ¿cómo se relaciona el nene con los chanchos en China? Bueno, el nene llora porque fue fumigado por glifosato en este caso, ¿no? Incluso en algunos casos han tenido hasta cáncer y muerte. Y eso es a nivel local, en escala local. Después eso no lo podés entender si no comprendés el mapa de la soja de Argentina a nivel nacional. Pero tampoco podés entender por qué soja y no otro producto si no vas al mercado de Chicago, ¿sí? Que es aquel que estipula los precios de las materias primas. Pero tampoco podés entender por qué la soja es más cara que otras si no entendés la demanda en el extremo oriente de la producción porcina que come alimento balanceado a base de soja. Entonces ahí es donde todo en esa mirada holística se encuentra en relación. Que los chicos sepan que lo que sucede en sus barrios en realidad responde a escalas mucho más amplias. Y de repente, una de las cosas que en ese sentido, para canalizar, digamos, la queja, porque muchas veces se dice, bueno, pero al final queda todo en queja. No, podemos canalizar esos reclamos, por ejemplo, a partir de una carta al intendente. Y volviendo a lo que decía Alicia hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene para aportar prácticas del lenguaje? ¿No? Que de repente la profe de práctica del lenguaje les ayude a escribir la carta formal al intendente mediante una escritura como se debe a un organismo, al Poder Ejecutivo en este caso, ¿no? O, por ejemplo, pedir la banca ciudadana en el Consejo Deliberante, ¿no? Que en la mayoría de los municipios se habilita como para que los chicos tengan su voz. Y déjenme decirles que eso se da, ¿no? No es algo idílico, utópico, realmente se da. Y también mostrarles, bueno, fíjense, el principio K, ¿no? El ejercicio ciudadano al derecho a un ambiente sano, que no es más que el artículo 41 de la Constitución. Entonces, fíjense que también está bueno mostrarles luces de esperanza con este tema, ¿no? No solamente destapar ollas negativas y decir que todo está mal y que nada se va a resolver, sino, por ejemplo, mostrarles lo que pasó en Esquel, donde el no a la mina ganó con un contundente 82% en un plebiscito, donde, por ejemplo, en Mendoza derogaron una ley que avalaba la megaminería a partir de que el pueblo se manifestó, donde en la cuenca Matanza-Riachuelo, por 17 vecinos que generaron una demanda y llegó a la Corte Suprema que falló a su favor, terminaron creando Acumar para limpiar la cuenca Matanza-Riachuelo. Bueno, tenemos un montón de casos, no solo en Argentina, sino en el mundo, que han sido victoriosos por el ejercicio ciudadano al derecho a un ambiente sano. Entonces, no nos quedemos en esta mirada negativa de que porque trabajamos problemas o conflictos ambientales, todo está mal. Yendo a las conclusiones, del romance natural a la crisis social, ¿no? Fíjense lo que dice Federovisky. Aquello que conocemos como EA en las escuelas termina siendo funcional al sistema, ¿no? Bastante duro. Federovisky, colega de los compañeros, biólogo él, que fue viceministro de la gestión anterior de Ambiente, y él decía que justamente estas acciones de las tapitas, del reciclado de latas y demás, terminan siendo funcional al sistema. Yo una de las cosas que escribí en mi libro es una anécdota que me pasó en tercer grado, cuando yo fui a la primaria, donde la maestra llegó muy contenta, la maestra Naturales, diciendo, bueno, chicos, hoy les voy a traer un proyecto que va a durar 3 meses y que si lo ganamos realmente vamos a ganar un premio hermoso y aparte es un proyecto ambiental, está buenísimo. Bueno, eran los 90 y se acuerdan que en los 90 estaba de moda esto de reciclar las latas de aluminio. Bueno, nos metimos con los chicos en todos lados, todos los tachos de basura de la escuela, nos metimos adentro de contenedores de la ciudad. Bueno, no les miento que llenamos toda una sala de latas en la escuela. Finalmente ganamos el premio
frente a otras escuelas, y un día pasó el camión de Coca-Cola, porque era Coca-Cola la que llevaba adelante la iniciativa, a recolectar, a pesar las latas y a darnos el premio. ¿Cuál fue el premio? Un micrófono para un acto. O sea, 3 meses llevándonos a todos lados a buscar las latas, no sé qué. Bueno, para que Coca-Cola, una de las grandes empresas multinacionales del mundo, con esa acción nos regale solamente un micrófono, ¿no? Entonces, esto apoya un poco lo que dice Federovisky, que en definitiva, esas miradas de educación ambiental no hacen más que ponernos como un caballo, ¿no? Mirar solamente nuestra acción y no mirar lo que hacen los otros, ¿no? Y en ese sentido, él lo que dice es 100 empresas en el mundo generan el 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿sí? 100 actores. Él dice con nombre y apellido. Con lo cual, si nos quedamos solamente con la acción individual y no vemos holísticamente lo que hacen otros actores, nos queda chiquita la educación ambiental. Entonces, bueno, no voy a leer esto, pero ahí un poco trato de poner blanco sobre negro. Una es aplicacionismo ecológico, otro es reflexión ambiental y acción colectiva, qué líneas de trabajo propone una y otra. Bueno, después se lo paso a Federico y si quieren hacerlo circular, no hay ningún problema. Así generamos un poco de debate. Entonces, en definitiva, ¿a qué apuntamos con esta mirada sociocrítica a la educación ambiental? A visibilizar. Yo digo que la educación ambiental tiene que ser un reflector de luz que te muestra las cosas que los medios de comunicación y los gobiernos nos ocultan, ¿sí? Que además nos ocultan de una manera a veces obscena, ¿no? Donde tenés la evidencia y sin embargo se niega lo que está pasando. Reflexionar, perdón, eso que está ahí en inglés es porque no pude tipear, me olvidé de tipear en una plantilla, porque yo uso plantillas y les modifico los textos. Reflexionar sobre aquello que estamos haciendo, esos proyectos que veníamos desarrollando, de qué manera les podemos dar una vuelta de tuerca y en ese sentido accionar y llevar adelante estas iniciativas que seguramente ustedes en sus cabezas tendrán y mucho mejores de las que yo les presenté hoy. Así que bueno, a poner en práctica y bueno, cualquier cosa, yo ahí siempre pongo el Instagram porque es mucho más instantáneo para que nos contactemos, me pidan material, me consulten, cualquier cosa que necesiten. De hecho, con Federico creo que nos conocimos así por Instagram y bueno, y acepté gustoso esta invitación. Así que siempre que me hablan por ahí, yo estoy, así que cualquier material o consejo que quieran, no tengo ningún problema. Así que bueno, agradecerles por el espacio y bueno, no sé si quieren... Diego, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, por ahí, bueno, algunas cuestiones. Bueno, antes que nada, un gran agradecimiento. Yo te conocí por ahí con el tema de la diferencia entre medio ambiente y ambiente. Que está bueno. Mirá. Buenísima la aclaración. Bueno, por ahí algunas cuestiones que quedan acá en el chat de YouTube. La verdad que estamos muy contentos, muchos interesados, muchos comentarios. Bueno, repensar estrategias en la escuela, dice por acá Dayana. Bueno, repensar nuevas herramientas, trabajar, bueno, la crisis ambiental, territorializar, eso está bueno, pensar la educación ambiental en el territorio. La concientización de las problemáticas mundiales, pero haciendo foco a la ciudad. Bueno, el tema de los microbasurales, los territorios y sus problemáticas. Bueno, creo que más o menos todos van en la misma línea en esto de pensar de una manera distinta la educación ambiental. Acá pone Federovisky, habla del nuevo hombre verde, cada ejemplo Sí. que utiliza Diego. Tal cual, así se llama el último libro de él, que está muy bueno, lo recomiendo, lo editó Capital Intelectual. Sí, totalmente. Bien, por ahí, si vos querés, mientras que sigo leyendo, Diego, por ahí recomendarnos también o comentarnos que tenés un libro. Sí, buenísimo, gracias. El último libro que escribí, que bueno, hoy lo había adelantado la compañera, es Ambientalizar la escuela, que de alguna forma es el resumen, o sea, esta charla fue el resumen de lo que digo en el libro, que genero propuestas concretas, un poco más desarrolladas de lo que hablé hoy, y aparte, bueno, tiene algunos recursos concretos también para poder acompañar la mirada. Así que sí, ese es el último libro que tiene que ver básicamente con esto que hablamos hoy, de cómo implementar la ley, de cómo llevar adelante estas miradas de educación ambiental. Bueno, muchos comentarios, Diego, muchos comentarios quedaron acá en el chat. De última, después lo podemos ir
ir leyendo ya Dale. en nuestras casas, ya más tranquilos, porque tienen cuestiones muy interesantes, habla de soberanía alimentaria, bueno, también habla un poco de las puertas escolares, de la obsolescencia programada, Sí, obsolescencia estoy percibida. leyendo, buenísimo, buenísimo. No, hay un montón de comentarios que la verdad que es sumamente interesante que se puedan sumar y que nos puedan compartir. Y bueno, la idea surge con Diego de esto de justamente de enriquecer la práctica áulica y bueno, y de avanzar en nuevas propuestas que sean amplificadoras, integrales, abordadas desde la complejidad, que fue, creo que Diego les tiró un montón de tips para pensar eso. Por ahí cuestiones técnicas, le mandamos ahí el link para que se puedan dejar la inscripción. Y también hay una parte que solicita constancia para aquellos que necesiten constancia. Y bueno, y a la brevedad le estaremos enviando la certificación. Son muchos, así que Buenísimo. téngannos paciencia. Que... Hay algunas colegas que están preguntando dónde comprarlo. Conmigo solamente me hablan al Instagram porque eso no lo dije, que son producciones autogestivas, independientes, con lo cual no tengo presencia en librerías, lamentablemente, y por suerte, ¿no? Las dos cosas. Así que la única forma es contactarme a mí y ahí acordamos el envío y demás. Así que ningún problema con eso. Bueno, un montón. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias, Ali. Bueno, agradecer también acá a la Secretaría y a Bienestar e Investigación que estuvieron haciendo el soporte técnico y bueno, nos dieron una gran mano. Así que Re bueno, bien salió todo. superó la expectativa de la cantidad de inscritos, por eso por ahí no pudimos hacer un meet. Así que bueno, agradecerles a todos y sobre todo a Diego por tomarse un tiempo y bueno, brindarles esta hermosa charla que creo que deja un montón de más que de certezas, muchos interrogantes y nuevas cosas para Tal seguir cual. trabajando. Tal cual. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ya será la primera de otras veces que podamos intercambiar, porque aparte esto que decía Alicia al principio, ¿no? La idea de seguir teniendo puentes entre las disciplinas. Yo tengo un montón que aprender de ustedes, compañeros de biología y también de matemática. Bueno, cuando uno mira para los costados hay muchísimo para aportar, así que bueno, les agradezco muchísimo por la invitación. Bien, Bueno, Diego, muchísimas gracias. ahí le mandamos el link, perdón, Ali, que te corté. Le Sí, mandamos no, el link está bien. nuevamente. ¿Qué? Ahí lo están pidiendo, sí. Ahí le mandamos el link nuevamente para que se puedan pedir la certificación. Perfecto. Ahí está. No sé, Ali, ¿qué querías decir? Te corté justo. No, nada, le estaba agradeciendo a Diego por la predisposición y bueno, re linda, muy interesante la propuesta y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto para propuestas futuras. Ahí va, buenísimo. Bueno, un abrazo enorme, colegas. Y Bueno. Saludos a toda la gente, gracias por estar a esta hora conectados ahí acompañando. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.